Bueno, tanto a Ángel Barriuso como a un servidor, Manuel Jiménez, nos alegra tener con nosotros al ingeniero Juan Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y es ministro de Industria, Comercio y MIPYME. Así que buenas noches, ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches y muy contento de encontrarme de nuevo con ustedes. Así es, así es. Bueno, el tema obligado es el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Me parece que fue una locución que la hizo en una parte con bastante optimismo en torno a los resultados de su gestión. Pero él concluye diciendo de que República Dominicana es hoy un ejemplo universal de recuperación de la pandemia y de recuperación económica. Mire, la República Dominicana, yo diría que de los últimos 20 años, es un ejemplo en América Latina y en el mundo. No es ahora. En términos inclusive de recuperación económica, tú recordarás lo que ocurrió aquí en el año 2004. En el año 2004 la República Dominicana era, después de Argentina, el país peor valorado en términos, digamos, de credibilidad a nivel internacional, en términos económicos. Porque habíamos llegado a un punto tal que el país había perdido prácticamente el crédito a nivel internacional. Se tuvo que entrar en un proceso de negociación, no solo a través del Fondo Monetario Internacional, sino que se tuvo que discutir, se tuvo que negociar con el Club de París, se tuvo que negociar con el Club de Londres, que es el club que agrupa a los bancos privados, dada la gravedad de la situación en la República Dominicana. Y el país se recuperó, y se recuperó rápido, a un punto tal que la gente se sorprendió de la rapidez con que la República Dominicana se recuperó. Y desde entonces, después de la crisis bancaria. De la crisis bancaria del 2004. Y después de eso, República Dominicana ha sido un ejemplo en todos los sentidos. O sea, superamos también sin problema lo que ocurrió en el año 2008. Ustedes recordarán la crisis del petróleo del 2008, porque esta gente habla de crisis, pero se olvidan de todos los padecimientos del PLD durante los últimos 16 años de gobierno del partido. O sea, la crisis bancaria primero, después la crisis del petróleo en el año 2008, luego la crisis financiera internacional inmediatamente después en el 2009, y el país se recuperó sin problema. Y luego, en el año 2011, 2012, también de nuevo el incremento de los precios del petróleo, porque hablan mucho ahora del incremento de los precios del petróleo como un problema que nada más le ha ocurrido a ellos. Y entonces, cuando uno oye al presidente de la República, da la impresión de que el país se inventó con ellos, de que el país se inventó con el PRM. Cuando ellos plantean, por ejemplo, el desempeño del país en el turismo, cuando ellos plantean el desempeño del país en el sector de zona franca, ignoran que hay una infraestructura que se montó durante los años anteriores, que fue lo que permitió que el país creciera. Al PLD le tocó, obviamente, tener que hacer, por ejemplo, enfrentar una situación sumamente difícil en el sector de la zona franca. Ustedes recordarán que cuando el PLD llega al gobierno en el año 2004, estaba de por medio la entrada de China en el mercado de los textiles en los Estados Unidos, y eso creó un problema serio con el sector textil en zona franca. Pero ese se recuperó. Cuando esta gente llegan al gobierno, el sector de zona franca está totalmente recuperado. Pero además no pueden partir a la hora de hacer los análisis de lo que ocurrió en el 2020. El 2020 es un problema global, no fue de aquí nada más. El tema de la crisis que generó el COVID se dio en el mundo entero, tumbó la economía en el mundo entero. Y por tanto, lo que se esperaba en todas partes era que al año siguiente, sí se recuperaba el mundo de la pandemia, que las economías se iban a recuperar. Y eso fue lo que pasó en todas partes, no aquí nada más. En todas partes hubo recuperación de la economía en el año 2021. Que en uno creciera más o creciera menos, pero fue en todas partes. Porque da la impresión como que fue que ellos inventaron la recuperación. No, la recuperación venía por lógica. Cuando una economía cae,
a los niveles que cayó la economía mundial, lo lógico es que si se controla el problema, que haya una cierta recuperación. Por tanto, el país no se inventó a partir del 2021, el país está inventado ya. Por tanto, lo que ha ocurrido es esta gente en cierta medida le han dado continuidad a muchas de las cosas que se desarrollaron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero a la política económica, el ejemplo claro es la política económica, no dejaron a Héctor Valdés en el Banco Central. Si dejaron a Héctor Valdés en el Banco Central, es el reconocimiento tácito de que la política económica que puso en marcha el Partido de la Liberación Dominicana fue correcto. Y cuando tú ves la política fiscal de este gobierno, no tiene nada que envidiarle a la política fiscal del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Los déficits que ellos tienen fueron los déficits que se manejaron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que tú dices, ¿qué es lo que han inventado? No han inventado nada. El presidente en el discurso, una vaina que me llamó la atención, presenta la idea de que la República Dominicana, creo que es, según él, la séptima economía. Ya lo era antes de que ellos llegaran. Eso se logró con el Partido de la Liberación Dominicana, que es una de las cosas que no se le reconoce al PLD. El PLD colocó a la República Dominicana en un sitial en el mundo. O sea, nosotros cuando llegamos, pero el ejemplo más claro es que hay que decirlo, porque cuando el PLD llega al gobierno, la República Dominicana estaba catalogada como un país de desarrollo humano medio. De desarrollo humano medio. El PLD lo dejó colocado como un país de desarrollo humano alto. Desarrollo humano alto, el PLD lo dejó colocado. Ahora, la pandemia vino, es un tema que tú no puedes echarle la culpa al PLD, como tampoco se la podemos nosotros echar a ellos. Pero a partir de ahí tienen que entender que si ellos lograron recomponer la economía, era porque había unos cimientos sólidos que se habían construido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que yo pienso, yo sé que el presidente tiene todo su derecho a tratar de vender la idea de su éxito y su cosa, pero lo que yo veo es que hay mezquindad a la hora de abordar eso. Porque real y efectivamente quien coloca al PLD en el sitial del que él hoy se enorgullece es el Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la realidad. Y obviamente lo hace porque él quiere vender su gobierno, pero no te dice la realidad de lo que está pasando. Yo hoy leía, por ejemplo, uno de los periódicos nacionales, la reacción de la gente a lo que él decía, porque él presentó esto es un paraíso terrenal. Pero cuando a la gente van y le preguntan, yo ahí leí a varias gente decir, bueno, si él no resuelve el problema del costo de la vida y el tema de la delincuencia, que se prepare, que va para afuera, así mismo, en un periódico de hoy. Pero yo veo perdóname, Temístocle, yo veo que los sectores populares tienen unas críticas fuertes contra la gestión gubernamental, no así el sector empresarial. E incluso abandonan cuando salen del Congreso, alaban al gobierno de la gestión pública. Sí, bueno, el sector empresarial, como quiera, va a tratar siempre de identificarse, además con un gobierno que es proempresarial, porque ellos no se cansan de decirlo, es un gobierno eminentemente proempresarial. Y alguien me decía hace unos días, que yo creo que fue importante, me decía, dime en América Latina qué gobierno proempresarial ha repetido. ¿Qué gobierno proempresarial ha repetido? Ahí está Macri, empresarial, se fue. En Argentina. En Argentina. Ahí está el chileno, Piñera. Tuvo que salir, y fíjate en las condiciones que salió, prácticamente casi con una insurrección. Entonces tú te pones a ver, Lazo en Ecuador no está muy bien, ¿eh? Entonces, yo diría que los gobiernos tienen que hacer todo lo que esté a su alcance por promover el desarrollo empresarial. O sea, sin lugar a dudas, en los regímenes democráticos los países no avanzan si no tienen un sólido sector empresarial. Pero, señores, cuidado, hay que preocuparse por lo de abajo. Y porque al final de cuentas, ahí es que está el pueblo, el pueblo real, y ese no está contento, ¿eh?
ese no está contento. Cuando uno sale a la calle, la gente te lo dice, esto no está bien. O sea, hay gente que te está planteando, no, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque no pasen de 4 años. ¿Por qué? Porque es evidente. Lo que yo le decía a ustedes, la reacción de gente, del pueblo, problema del costo de la vida y el problema de la delincuencia. O sea, eso está generalizado en todos los lados, la preocupación que hay por eso. Entonces, el presidente sobre eso no habló. El presidente sobre eso no habló. El presidente vendió la bonanza del gobierno, pero resulta que cuando tú te pones a ver, por ejemplo, el caso a mí me llamó la atención, el caso de los productos agropecuarios. Señores, pero no acabamos hace unos días de tener serios problemas con los plátanos. Los plátanos que tú ibas a comprarlos a los supermercados y lo encontrabas a 40 y a 50 pesos. Entonces resulta que aquí el año pasado fue un año donde hubo producción récord de plátanos. O sea, aquí todo el mundo sabe que durante esta gestión gubernamental ha habido incremento en los precios del pollo. Entonces resulta que ahora se come más pollo que nunca, pero resulta que cuando tú te pones a ver el discurso, lo estás comparando con el 2011, pero esa no es la comparación con el 2011, no me compare con el 2011. Que ahora se consume más pollo que en el 2011, pero no estamos en el 2011. Compáramelo con el último año de gobierno de Danilo, que fue en el 2019. Entonces hay una serie de cosas en un contexto donde está comprobado que ha habido un declive de la producción de productos agrícolas en 23 productos fundamentales, que tú vayas a presentar una panacea como que aquí no hay problema con los alimentos, cuando el precio de los alimentos a lo largo de los últimos 2 años se ha disparado más de un 23% de los alimentos fundamentales de la gente, en un contexto donde los salarios no se han incrementado. Entonces, él tiene todo el derecho a vender las ilusiones que él vende, pero la realidad es esa, la realidad es dura. Cuando a la gente de abajo tú vas y le preguntas, lo que te están diciendo es que la cosa se le ha puesto dura a ellos. Sí. En su alocución el presidente no solamente expuso las bondades que genera el crecimiento económico, sino que habló igualmente, y esto parece ser una respuesta directa a la oposición, de las obras que realiza el gobierno. En un contexto donde la oposición le critica de que solamente da palazo, que no inaugura y que la inversión de capital es muy mínima. Pero él se dedicó gran parte del discurso a exponer precisamente realizaciones materiales. Pero todavía no hay una obra que lo distinga. Yo creo que una de las cosas fundamentales del PLD es que hay una cantidad enorme de obras que distinguen al PLD, que están ahí. Entonces, mira, eso lo hizo el PLD. Obras importantes, ¿tú me entiendes? Porque que tú me digas a mí que tú estás dándole mantenimiento a la autopista Duarte, pues eso tiene que hacerlo. Que tú me digas que tiene que darle mantenimiento a la autopista de San Cristóbal, eso tiene que hacerlo. Tamaño fuera. Pero obras que distingan a este gobierno, todavía no la han podido presentar. ¿Tú me entiendes? Pero además, a lo largo, digamos, ya de estos 2 años y medio de gobierno, ha sido una constante el planteamiento de varios sectores de la economía, de sectores económicos que dicen que han sido lentos en la inversión pública, que han tenido problemas con la inversión pública. O sea, no han sido eficientes en la gestión de la inversión pública. Pero además en un contexto donde, por razones históricas, el porcentaje que se destina a inversión pública es pequeño en la República Dominicana, es bajo. O sea, aquí estamos hablando de que el gasto de capital aquí no sobrepasa el 2% del Producto Interno Bruto. Nosotros deberíamos estar invirtiendo alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, yo creo que esa es la realidad. O sea, a la hora de hablar hay que hablar en ese contexto y tratar de mostrar resultados producto de la eficiencia gubernamental, porque se sabe que ya cuando tú mandas el presupuesto al Congreso, ya casi el 80% de esos recursos que van al presupuesto, que van a las partidas presupuestarias, están comprometidos de antemano. ¿Se puede pensar que la ley de compra y contrataciones es un obstáculo para una gestión de gobierno
agilizar en la construcción de obras, presentación de obras, a propósito de que no muestra una obra, como tú dices, No. Yo creo que la idea siempre, porque aquí se ha olvidado cuál fue la razón que motivó la aprobación de esa ley. Cuando aquí el país entra en el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que lo metió el PRD, pues ellos porque lo metieron, a nosotros es que nos toca tener que asumir las responsabilidades de implementar eso, porque en el gobierno de Hipólito eso no se pudo implementar. Ellos negociaron el acuerdo, pero no pudieron hacerlo y tuvo el PLD que entrar a negociar, a implementar el acuerdo. Y una de las condiciones era que había que establecer una ley de compras y contrataciones que permitiera que que una empresa que no fuera dominicana tuviera derecho, una empresa norteamericana pudiera venir a competir, y entonces tenía que establecerse reglas claras. Y esa ley surge como consecuencia de eso. O sea, garantizar transparencia, garantizar la posibilidad de que haya competencia. Lo que uno está observando ahora es que la gente quiere cambiar eso, porque entienden que eso lo ata. Y inclusive muchas de las cosas que estamos viendo con todas estas cuestiones de fideicomiso es porque quieren liberarse de la ley de compra y contrataciones, no por otra cosa. O sea, una gente que se han planteado los abanderados de la transparencia, ahora quieren cambiar la ley de compras y contrataciones para hacerla más flexible. En el fondo es eso. No es de que hacerla más transparente, no es garantizar más transparencia, es garantizar que las cosas se pueden hacer, la pueden hacer más fáciles. Entonces así no. Ingeniero, Punta Catalina, dice el presidente en su discurso que ya deja beneficio, pero a partir de que se organizaron sus finanzas. Pero ¿cómo se organiza? ¿Cómo a partir de cuándo se organizaron sus finanzas? Ya de antemano, no me hay que preguntarle a Jaime Ariti, que fue la persona que manejó. Está hablando de 220 millones de dólares. Pero ya con Jaime Ariti, esa empresa daba beneficio. Lo que él no dice ahí, el lío que armaron con el tema del carbón. O sea, los tropiezos que dieron de un carbón que se pudo haber conseguido a 30 o 40 dólares la tonelada, que terminaron comprando lo que hacía 300 dólares la tonelada, y que todavía lo han estado comprando a esos niveles. No. O sea, lo que él tiene que reconocer, que no lo dice, hacerle un reconocimiento al compañero Danilo Medina por esa obra. Esa obra ha sido fundamental para garantizar energía eléctrica en la República Dominicana. Si hoy en la República Dominicana no hay apagones, es por esa obra. Esa es una iniciativa personal del compañero Danilo Medina, una iniciativa de ese gobierno, pero no se atreve a reconocerlo. Hicieron todo el esfuerzo por desacreditar la obra. Ahora es la mejor obra. Acuérdense, hicieron todo el esfuerzo por desacreditar la obra. Ahora es la mejor obra. Disculpa, sí. El pacto de nación para defender la soberanía. Pero es que la Constitución de la República le asigna al presidente. Él pide que el debate haitiano se saque del debate político. Oye, pero es que él es el que lo ha introducido en el debate político. Quien ha introducido el debate haitiano en el debate político es el presidente de la República. O sea, los propios haitianos han llegado a decir que Abinader actúa en el escenario inclusive internacional como más haitiano que los haitianos en el planteamiento de la situación haitiana. Pero lo han llegado a decir los líderes haitianos. Entonces tú no me puedes venir a mí a decir ahora que saquemos del debate político el tema haitiano cuando tú eres que ha introducido el tema político. Haití como un tema político. Pero además, que para mí es lo más importante, él es el responsable como presidente de la República de garantizar la soberanía del país. Por eso él es el jefe de la Fuerza Armada. Entonces él es que tiene que asumir la responsabilidad de garantizar el respeto a la soberanía de la República Dominicana.
Pero además, cuando tú te pones a evaluar cuáles han sido los resultados del diálogo, de todos los diálogos a que han llamado, a nada, a nada. Bueno, justamente se está anunciando una nueva ola, así lo tituló un periódico local, una nueva ola de reformas institucionales al Congreso. Pero bueno, que la mande al Congreso y ya la veremos. Pero no que no estén poniendo a perder el tiempo. Porque, por ejemplo, muchas de las cosas que se plantearon en el Consejo Económico y Social, lo que no pudieron fue a perder el tiempo. Entonces, yo diría que él, en el caso ese de la soberanía, lo que tiene que asumir su papel como presidente de la República, que es el de garantizar, él como jefe de Estado y como jefe de las Fuerzas Armadas, la garantía de la soberanía dominicana. Ahora, ¿ese pacto simplemente se limitaría a eso, a la defensa de la soberanía, o es sencillamente a los fines de aglutinar a la sociedad dominicana en torno al caso haitiano? Bueno, eso es lo que Bueno, él planteó al país en términos y lo planteó en términos de la soberanía, porque el grave problema también con el presidente Abinader es lo contradictorio. Lo contradictorio. O sea, él te está vendiendo como una gran obra de él, el muro. Te está vendiendo el muro como una gran obra, al margen de lo que se pueda cuestionar del tema de los manglares, te lo está vendiendo. Pero lo que está mandando al Congreso es contradictorio con eso. Porque da la impresión o que él se está dejando presionar. A veces uno lo que dice, bueno, es que detrás de lo que él estaba enviando al Congreso es que hay presión internacional. ¿Y qué lo está haciendo por presión internacional? Entonces, bueno, pero tú no puedes pedirle a la oposición ahora que te venga a salvar de esa situación. Yo creo que por ahí que van las cosas. Por ahí que van las cosas. Pero hábleme, aunque sea de, por ejemplo, él habla, prácticamente lo plantea cuando pone el ejemplo del pollo, de cuánto se compra con, cuántas libras de pollo se... Pero plantea que en esta gestión ha habido un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Manuel, mira lo siguiente. En agosto del año 2020, la canasta familiar en la República Dominicana, eso es el dato del Banco Central, costaba 36.083 pesos con 88 centavos. ¿Saben qué año? Perdón. En el año agosto del 2020. Lo tomé precisamente para establecer la diferencia. Bien. Agosto del 2020. Diciembre del 2022, 43.210 con 73. O sea, eso significa un aumento de 7.126 pesos con 85 centavos. Estamos hablando de un 20% de incremento entre agosto del 2020 y diciembre del 2022. Eso es lo que ha ocurrido aquí realmente, y eso es lo que dice la gente. Cuando la gente te dice a ti que tienen que bajar los precios, que hay problemas con los precios, es eso. A los más pobres más grave, a los más pobres en agosto del 2020, la canasta familiar le costaba 21.153 pesos con 51 centavos. Ahora le cuesta 25.725 con 29. O sea, estamos hablando de un crecimiento de 4.571 pesos con 80 centavos, casi un 22% de incremento en ese periodo. Ponte a pensar, pónganse ustedes a pensar, salario mínimo. Concluyendo ya, ingeniero. Sí, salario mínimo de las grandes empresas, 19.000 pesos. Yo estoy poniendo aquí el del quintil más pobre, 25.000. No le da. Asumiendo que el que gana 21.000 pesos mínimo cae en el quintil 1, lo que gana no le da. Entonces hay un problema serio aquí en la sociedad dominicana, que es el que hay que afrontar, hay que resolver un problema de salario, hay que aumentar los salarios. Yo creo que para terminar, yo creo que lo importante sería que el mismo Abinader apoye el incremento de los salarios. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Juan Temístocle Montá, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y de Industria, Comercio y MIPYME. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía, e invitarle para que nos sigan de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. También a través de nuestras redes
en cuentas sociales. Así que buenas noches.